Bueno, arrancamos esta última etapa de Hablamos desde el pueblo adentro, programa de Radio Integración Boliviana por 88.5. Bueno, vamos a pasar en esta última parte a transmitir por el audiovisual que le tenemos acostumbrados, ¿no? Pasando por acá por Facebook de la radio y bueno, con un tema que estuvimos ahí viendo desde ayer y que hizo foco en lo que es la reforma laboral de alguna forma, ¿no? De la disminución de las horas o la quita de días, digamos, en la en lo que sería en lo laboral, en el trabajo de las personas, ¿no? Como que sacarle de 48 horas del día laboral o de la semana laboral, digamos, a 40 horas. Bueno, se estuvo discutiendo en diputados este tipo de iniciativa, cosa que ya se viene discutiendo o teniendo en agenda en distintos lugares o espacios de discusiones, digamos, en medios, en instituciones y empresas. Hay algunos antecedentes acá en la Argentina, pero la mayor parte son antecedentes en otros países, ¿no? En países europeos y países de, de otras regiones, digamos. Así Perfecto, que, ahí pero bueno, vamos a ir viendo cuáles son las discusiones, ¿no? bueno, tenemos algún video para pasar, ¿no? Sí, en este caso tenemos los videos que fueron trascendiendo de la asamblea o de las reuniones que tuvieron en diputado a nivel nacional, digamos. Y bueno, vamos a ver cuáles son las miradas que tienen diferentes sectores a través de esta discusión. Perfecto, vamos. Las empresas más importantes de la Argentina hoy fueron al calor de esos derechos laborales. Estaba viendo, Techin nace en 1947, preside AEA, ¿no? Quizás el grupo económico más importante, nace en 1947, el mismo año que se fija por ley los derechos del trabajador, año 1947. Arcor, la otra gran empresa, 1949. Bienvenida, un gusto, ministra, orgullo, ¿eh? Aceitera General Dehesa, otro de los grandes grupos que integran AEA, año 1949, 2 años después que se dieron los derechos laborales plenos en la Argentina. Entonces, uno piensa, por algún lado, los líderes del mundo, de los países más importantes, capitalistamente hablando, se lo están debatiendo y lo están planteando. La Argentina tiene realmente prestigios en el mundo de sus derechos laborales, de sus derechos humanos. Bienvenido este debate y bienvenido que ojalá demos el ejemplo en el mundo de que en la Argentina se humaniza la vida económica, social, política, que no nos afecte la grieta en ese lugar. Bien, ahí pasaba Eduardo Valdés, diputado por Cava, por el Frente de Todos, una de las primeras intervenciones que fue saliendo ayer. Eh, hay que decir que bueno, las iniciativas más grandes para esta reforma laboral, no, bueno, reforma en las horas de trabajo, digamos, las iniciativas vienen más ligadas al frente de todos, al oficialismo, digamos, que hoy es el sector que conglomera todo Unión por la Patria, digamos, y también la izquierda, que es una bandera que el FIT tiene hace muchísimo tiempo, ¿no? De esto de sacarle las horas horas de laburo a los trabajadores para que
se redistribuya mejor esos horarios. Bueno, son esas cuestiones, ¿no? Uno de los ítems es esto, ¿no? De que si vos bajás las horas de trabajo de 8 a 6 horas por semana, por día, digamos, la distribución del laburo sería diferente para mayor cantidad de personas también, y uno de los argumentos más grandes que tienen en los lugares en donde se empezó a aplicar, como es en el Reino Unido, en Inglaterra, es que el laburo se hace más efectivo, es lo que dicen, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras, diciéndolo mal y pronto, dicen vienen con más ganas de laburar. Como que ese es uno de los antecedentes que tiene. Perfecto. Es importante seguir informando e interiorizarse de lo que se trata esta modificación del horario del trabajo, ¿no? Sí. Bueno, vamos, jornada laboral en realidad. Yo lo estoy diciendo como reforma laboral, que es otra cosa en realidad, y es reducir la jornada laboral más que nada. Claro, es una modificación a la jornada, al horario de la jornada laboral. Sí. Me parece importante en este sentido. Sí, bueno, vamos a pasar ahora justamente a Nicolás del Caño, con la segunda intervención que vamos a pasar nosotros. Obviamente hubo muchísimas intervenciones. Ayer duró la asamblea, la reunión duró más de 3 horas, 3 horas y media por ahí. Supongo que no va a ser la única discusión, la única asamblea que van a tener en diputados hasta que llegue directamente, si en algún momento discutir para dar quórum, digamos, en la Cámara de Diputados. Esto recién inicia como discusiones, y bueno, lo estamos compartiendo desde acá, ¿no? Desde el programa. Perfecto, tenemos más pequeños videos ahí, ¿no? Sí. A ver, pasamos. Se dan un contexto con cuestiones que hacen a la realidad de los trabajadores y de los empresarios muy distinta, ¿no? Porque en los últimos años, si vemos el crecimiento económico, está bien, el rebote de la pandemia, 10 puntos, y después 5 puntos de crecimiento del PBI en 2 años consecutivos, y los grandes empresarios aumentaron su participación en el producto, mientras los trabajadores retrocedieron, ¿no? Es decir, que ese crecimiento, en definitiva, recuerdo unas palabras de Alberto Fernández, decía que no se lo iban a quedar los 4 o 5 vivos de siempre, se lo volvieron a quedar los 4 o 5 vivos de siempre, los grandes grupos capitalistas, los grandes empresarios. Entonces, digo, eso como acá se había mencionado ya, la transferencia de ingresos que plantea el estudio de cifra entre el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández de 100.000 millones de dólares desde los bolsillos de los asalariados a los grandes grupos económicos. Digo porque también escuchamos, cuando se plantea una medida favorable a los trabajadores y a las trabajadoras, los empresarios siempre decir que no se puede llevar adelante, que van a perder plata, que esto, que aquello. Entonces digo, primero partamos de esta realidad, y después obviamente que también llega a la comisión esta discusión en un momento preelectoral, ¿no? Como otras medidas que se han discutido y que claramente tienen un uso electoral. Y por último decir que me parece que con respecto a este momento que estamos viviendo, que me parece importante marcar que la mayoría de los dirigentes sindicales no han convocado a las trabajadoras y a los trabajadores a medidas contundentes de lucha frente a estos ataques que se han venido llevando a cabo, ni tampoco, digo, hoy hay una deliberación frente a la discusión de la reducción de la jornada de trabajo, que creo que es la única manera, ¿no? La organización, la deliberación y la movilización y la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, como siempre ha sido, para conquistar sus derechos, y en este caso, bueno, la cuestión de la reducción de la jornada laboral o la disputa por la jornada laboral tiene larga data, acá se ha mencionado, es decir, uno de los principales conflictos entre el capital y el trabajo en nuestra historia. Por lo tanto, eso hace a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras para poder conquistar esta demanda, este reclamo y estos derechos que me parecen fundamentales, ¿no? Ahora, yendo al debate del proyecto, ¿no? Bien,
Ahí pasaba Nicolás del Caño también, ahí, el diputado nacional por parte del Frente de Izquierda y candidato a vicepresidente por la fórmula con Miriam Bregman, ¿no? Eh, Sí, lo que acá se analiza algo interesante. Si bajas o sea, los horarios de la jornada laboral, pero también viste que hay empresas que necesitan trabajar inclusive las 24 horas, ¿no? Por turno. sí, Yo creo que es importante que si hay una baja de horario, o sea, disminución de horas, ¿no? En la jornada laboral, también das lugar a otras personas que puedan tener una fuente laboral, ¿no? Yo creo que se puede generar más fuentes de trabajo con esto de bajar cantidad de horas en el día. sí, bueno, Además creo que ese es el propósito. es uno de los argumentos válidos, digamos, que se vienen discutiendo. Obviamente hay sectores, más que nada empresariales, que niegan este tipo de iniciativas. Bueno, y para seguir, yo quiero mencionar ahí un aporte ahí a John Espinosa, que nos está viendo por ahí por la transmisión, así que saludamos ahí a algunos de la gente de la audiencia también. Y seguir con un tema más que me pareció interesante con lo que decía Nicolás del Caño, que es válido de alguna forma, pero es interesante mencionarlo más que nada también, pero al mismo tiempo entender que es una posibilidad y existen también este tipo de discusiones asamblearias en algunos sectores, pero es necesario que se sigan profundizando de alguna forma. Por eso es que lo traigo en hincapié, ¿no? Esto de que las organizaciones sindicales o los gremios puedan estar teniendo este tipo de discusiones y no solamente gremios, ¿no? Sino que en los espacios de base o en diferentes lugares que entiendan la política como transformación social, tienen que tener este tipo de discusiones para afrontar lo que se viene dando también en la Argentina, ¿no? Como a nivel nacional y electoral, y que es necesario. Yo creo que de alguna forma lo que dice Nicolás de Caño es necesario que se siga profundizando, ¿no? La organización o el debate en las organizaciones y los gremios sindicatos, este tipo de temáticas. Lo que pasa que me parece no estamos muy acostumbrados en nuestras fuentes de trabajo hablar del tema laboral también relacionado con lo político. Sí. Porque lo político es fundamental para, como decís ahora, para una transformación o para un mejoramiento a favor del trabajador. Uh-huh. En ese sentido, somos de la construcción nosotros, ¿no? Y que tenemos el conocimiento. En las obras no se acostumbra a debatir temas esenciales, o inclusive relacionados con nuestro trabajo. Porque si fuera de esa forma, si hubiera debates, por ahí como intercambio por lo menos entre compañeros de trabajo y después salir a proponer a los políticos, yo creo que habría bastante avances a favor de los trabajadores. No estaríamos tan esclavizados como en estos tiempos, porque imagínate, hoy en día lo que gana un trabajador no es lo mismo que gana ni siquiera un pequeño empresario. Estamos de acuerdo que hayan pequeños empresarios, me parece es importante, porque de esa forma se puede articular un trabajo y avanzar con las obras, por ejemplo, ¿no? Que eso me parece bastante bien. Pero también no olvidemos que un pequeño empresario inclusive tiene su ganancia sobre cada trabajador, ¿no? Tiene una diferencia sobre cada trabajador. En ese sentido, es importante que los trabajadores tengamos algún debate, propuestas y para elevar a los representantes en el Estado. Me parece importante eso. Sí, sí. Bueno, para seguir profundizando en esta discusión, vamos a pasar al video de Daniela Arroyo en su intervención acá en Diputados en la asamblea que se dio ayer. Vamos. En torno a la reducción de la jornada laboral. En mi opinión, en el corto plazo, hoy tenemos 3 problemas serios en el mundo laboral. El primero es la cantidad de horas trabajadas, y es este punto que se está desarrollando,
y la necesidad de reducir la jornada laboral de manera paulatina, ordenada, evaluando sectores, pero es evidente que hay que hacerlo. El segundo es la informalidad laboral, y es el 40% de quienes trabajan en la informalidad, que está recontra claro que por más que crezca la economía mucho, no van a ser absorbidos automáticamente, y eso requiere políticas e instancias específicas. Un debate será el ingreso universal ciudadano. Y el tercero es el tema de los ingresos, y es lograr lo básico, y es que el que trabaja no sea pobre, que todo aquel que sea trabajador formal al menos tenga ingresos por arriba de la canasta básica. Yo creo que ahí están los tres temas centrales. Entiendo que alguien diga, como hay problemas más serios que la reducción de la jornada laboral, tomemos los otros. No me parece correcto, porque entiendo que todo el conjunto es el problema del mundo laboral hoy, y por eso celebro que estemos trabajando ordenadamente con esta primer encuentro informativo, la reducción de la jornada laboral. Es evidente que en el siglo XXI el mundo del trabajo es distinto a las realidades anteriores. Es muy claro que no solo el ocio y el tiempo no trabajado significan derechos, sino que si alguien quiere verlo en términos económicos, significa movimiento económico, desarrollo local, consumo, diversidades, y es claro que la Argentina tiene que ir a la reducción de la jornada laboral. En ese sentido, sí creo en lo paulatino, en lo progresivo. Es importante que se debata esto. Yo recuerdo en los 90 ya no se hablaba de estos temas, ¿no? Como que quedó plasmado el horario laboral, estaba hecho y punto, y sin embargo se fue avanzando sobre los derechos de los trabajadores. Yo en los 90 lo sentí más en ese sentido. Después, a partir del 2003 en adelante, se fue mejorando la situación, se fue aumentando más derechos, y aparte se ganaba bastante mejor. A partir del 2000 en adelante, 2003 en adelante, ha sido un tiempo mucho más interesante para los trabajadores. Hubo mucho trabajo y se ganaba bien. Recuerdo que incluso el obrero podíamos llegar a ahorrar mensualmente algo de 500, 600 dólares mensualmente. Creo que ahora no llegamos ni a ahorrar $150, algo así más o menos. Pero es importante que se vuelva a dar más debate sobre esta situación. Sí, ahí cuando Daniel aportaba lo que decía, ¿no? Sus propuestas, iba en torno a esto, ¿no? En cuestión de mirar el debate sobre la jornada laboral más integralmente, pensando en un ingreso nacional de salario, que ahí me parece interesante esa mención, porque es algo que se vienen discutiendo parte del sector de las propuestas de Juan Grabois. Tiene dentro de parte de Unión por la Patria, digamos, vienen discutiendo ese tipo de iniciativas, digamos, y esto que vos decías, ¿no? Del poder adquisitivo. ¿Cómo es que, si vamos a discutir la jornada laboral, discutamos integralmente y metamos también la discusión del poder adquisitivo? ¿Cómo es que va a mejorar este debate al salario de los trabajadores, digamos? Perfecto. Por ahí las propuestas de Juan Grabois son mucho más interesantes. Es abarcativo, ¿no? Me parece también, porque ahí abarca tierra para los trabajadores, para los productores. ¿No? Sabemos que en estos tiempos los productores del cinturón hortícola de La Plata, el alquiler está bastante complicada para los trabajadores. Pagan una fortuna de alquiler. Me parece importante que se avance también sobre esa situación, facilitarle el trabajo, facilitar el lugar de trabajo a los productores, porque no olvidemos que los productores hortícolas de La Plata son los productores más grandes de Argentina, en este caso de productos frescos, como son las verduras, ¿no? Sí. Sí, es como que necesitamos que estas discusiones se den más integralmente, ¿no? Perfecto. Creo que tenemos todavía algo más. Sí, tenemos algunas intervenciones más sobre este tema. La próxima es sobre Hugo Yasky, que bueno, también estuvo hablando sobre... es un poquitito más ligado a los gremios,
pensando en lo sindical, porque él viene de ese lado, ¿no? Como es dirigente sindical, ahora como su rol de diputado nacional, pero como que teniendo la visión desde los sindicatos, ¿no? Vamos a escucharlo y ver qué comentarios vamos haciendo, ¿no? Sobre eso. Perfecto. Al tema de la informalidad, el proyecto de ley que estamos trabajando le confiere poder de policía de trabajo a todos los cuerpos de delegados y a todas las comisiones internas del país para controlar la informalidad laboral. Vamos a hablar en serio de controles. Vamos a poner el país bajo el control de todas las fuerzas sindicales y también en otro artículo le damos al sector empresario la posibilidad de que parte de su personal abocado a tareas administrativas pueda tener también carácter de policía del trabajo, para que controlemos juntos la informalidad. Ahí la intervención del diputado Hugo Yasky, Sí. Yo creo que hablando de Hugo Yasky es uno de los más revolucionarios en cuestión de representar a los trabajadores, en este caso como diputado nacional también, ¿no? Sí. Con su intervención, igual es cortita, obviamente, tiene como una intervención muchísimo más larga, pero de lo más polémico fue esta intervención que dio, porque pensaba, ¿no? Para seguir profundizando en la idea de la propuesta de jornada laboral, seguir profundizando, entendiendo a los sindicatos y a los empresarios, al sector empresario y al sector sindical como miembros activos a la hora de pensar en la jornada laboral, y lo pensaba como miembros creo que lo decía como policía, ¿no? Policía laboral, para controlar que este tipo de iniciativas sean controladas desde los sindicatos y desde los empresarios, digamos, como que meter ese ítem dentro de la propuesta. Por eso es como que de lo más polémico, digamos, porque son, no sé si polémico o una iniciativa rupturista de alguna forma también, pensarlo de esa manera. Sí, para mí más sobresaliente, para ser un poco más sobresaliente a Ahí va. las discusiones monótonas que se dan constantemente. Me parece importante esa parte, porque no olvidemos, cuando no hay este tipo de debates, este tipo de situaciones, el abuso del empleador al empleado siempre fue. No recordamos que vos también desde Paraguay viniste muy chiquito, desde chiquito empezaste a trabajar con tu padre en las obras. Sí. Con los que venimos de afuera, no olvidemos, cuando llegamos no conocíamos los derechos de los trabajadores, no, porque eso tampoco se informaba en nuestros países por los grandes medios de comunicación. Y recuerdo que nosotros cuando llegamos acá, si conseguías trabajo en alguna obra, te decían a las 7 de la mañana tenés que estar empezando el trabajo. Uno tenía que llegar a las 6:30, cambiarse la ropa y trabajar otra vez hasta las 7 de la tarde, ponerle una hora para comer. Imagínate la cantidad, y eso pasaba por lo computaban el día entero por un jornal, ni siquiera estaba computado por hora, para decir que, a ver, si trabajo 12 horas voy a cobrar por 12 horas. No, te decían por día ganas tantos pesos, pero tenés que trabajar de 7 a 7, ¿y cuántos son? Más de 12 horas generalmente. Yo no, posiblemente porque no estuve muy inmiscuido o interesado en ver este tipo de debates, este tipo de charlas, no veía que alguien o se podía hablar del tema del trabajo, horarios de trabajo. Sí. Uno estaba obligado a cumplir, es más, amenazado todos los días o todo el tiempo. Vos no cumplís con el horario, te puede decir. Vos no querés trabajar, te puede decir. No te gusta esto, te puede decir. Yo recuerdo que en una obra, por ejemplo, para cuando veían que no había avances, entonces inventaron ese trabajo por tanto, ¿no? Y en uno de esos me tocó trabajar colocando cerámica en los baños. O sea que ponerle que el baño tenía 20 metros y había que hacerle en el día para ganar, en este caso, en este tiempo creo que algo de 8.000 pesos está el normal, ¿no?
y había que hacerlo en el día para ganar esa plata. Pero si los baños son de colocación complicada, con cortes distintos, en diagonales, o en dos... Eso es lo que hay, y si no que te gusta, hay 200 afuera, porque bueno, siempre hemos sufrido la mayor parte de los trabajadores hemos sufrido ese atropello. Sí. Es importante entrar en estos debates, me parece. Bien, bueno, vamos a pasar, nos queda un par de videitos más sobre las intervenciones que se fueron haciendo. Vamos a ir justamente con esto último que vos estabas hablando, con un representante, ¿no?, de las empresas, para ver qué es lo que dicen de alguna forma. Vamos, escuchemos y veamos eso. Uh-huh. Hay personas que viven de su trabajo. Hay personas, yo me incluyo, hay personas que trabajan para vivir, y todos nosotros también trabajamos. Y cuando uno ve a esas personas que van en una vocación, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, que van hacia algún lugar para hacer algo en beneficio de otro, se da cuenta que el trabajo en sí es algo verdaderamente maravilloso. Y uno los elogia y no les dice, a ver, ¿cuánto tiempo vas a estar haciendo eso? No se los dice. Sencillamente porque la nueva dimensión del trabajo es una dimensión humana. Y cuando uno mira a la OIT, hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo al trabajo. Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima en el lugar de trabajo. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, probablemente, por supuesto. La vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió. Y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. Polémico. Para mí es muy contradictorio para nosotros, ¿no? Sí. En este caso, porque dice, menos trabajar, ¿para qué? ¿No? Dan ganas de decirle, ¿sabe para qué? ¿No? Para vivir es una de las respuestas, ¿no? Claro, o sea, uno tiene menos horas de trabajo, uno puede tranquilamente llega a la casa, los más jóvenes que tienen los chicos chiquitos para agarrarlos, para jugar, para distraerlos a los chicos. Hay para un montón de cosas que se puede utilizar. Estoy seguro que este empresario debe trabajar 4 horas máximo en lo que tiene que hacer, porque es lo único que hace es más, la parte administrativa está delegada a cada cosa a ciertas personas. No es el único como empresario, agarra las planillas, controla, anota los horarios, después tiene que ir a como gestionar tiene que ir a gestionar los trabajos, revisar los contratos o tomar los contratos. Todo está delegado a distintas personas. Sí. Así que esa es la parte que está demonizado, que el trabajador tenga que trabajar menos tiempo y no importa, endiosados los empresarios. Me parece también hay que ver qué hacen los empresarios en sus tiempos libres, cuánto tiempo trabajan, ¿no? Es mejor, es lo mismo que decir, hablamos tanto de la pobreza, los pobres que los pobres, ¿y qué hacen los ricos? ¿Por qué son ricos? Los ricos son ricos por los pobres, porque empobrecen a los pobres y enriquecen ellos. Sí. Me parece importante. La verdad que me dio bastante... Me dio bastante por los huevos. Sí, así no es siempre. Llegamos a la final de nuestra programación, Charlie. Sí. Bueno, esto, ¿no? Último comentario sobre esto, ¿no? La idea, incluso tirando los ejemplos que tira, ¿no? Sobre Médicos Sin Frontera, bueno, tratando de romantizar ese laburo que se hace desde una cuestión altruista, digamos, y acá no estamos hablando de eso en realidad, estamos hablando de cuestiones de jornada laboral, de una estructura de una sociedad, digamos. Después hay otros debates, otras discusiones que se pueden dar. Ese no es un ejemplo claro para mencionarlo en la jornada laboral. Bueno, esta persona capaz que quiso tratar de profundizar de alguna forma y llevar una visión que no se estaba dando
capaz que fue válida, digamos, para que se vea en la discusión. Se van a seguir tocando este tipo de discusiones a lo largo de otras asambleas. Esto, por un lado, es lo que queremos mostrarles desde acá, desde Radio Integración Boliviana, para aportar a la discusión de las jornadas laborales, y que la audiencia y los que nos estén escuchando puedan informarse en ese sentido. Perfecto, hablamos desde el pueblo adentro, un programa de radio de participación, así que un programa cultural, deportivo. También en algún momento vamos a agregar algún ¿cómo se llama? Alguna columna, porque ya tenemos también una columna de lo económico. Así que terminamos el programa. Mi nombre es Daniel Romero, conductor del programa, y Charlie, nos despedimos de la audiencia. Bueno, obviamente invitamos a que se comuniquen a 221-309-0631, y me despido también. Hasta mañana.